Me pasé meses pensando que estaba comunicando de forma auténtica para darme cuenta tiempo después de que en realidad solo estaba mostrando una mínima parte de mi verdadero potencial. Durante estos últimos 2 años he estado construyendo mi marca personal y durante este último año además he construido en paralelo mi negocio de coaching en el que ayudo a otros creadores a poder compartirse y crear su marca personal y su negocio en torno a su transformación personal. Y durante todo este tiempo, a pesar de estar haciendo todo bien, a pesar de estar esforzándome, creando contenido, buscando cómo atraer clientes y cómo darles el mejor servicio, he sentido de que algo no acababa de encajar. Sentía que a pesar de estar compartiendo mis ideas, no sentía una profunda certeza por las ideas que compartía y sentía de que a pesar de estar entregándome por completo al proceso, no sentía una conexión con el mensaje que estaba tratando de mostrar. Y en mi mente esto se traducía siempre en un pensamiento de que aún faltaba conocimiento, o me faltaban resultados, o me faltaba experiencia para poder mostrarme con autenticidad o para poder sentir una profunda conexión con mi mensaje. Pero en realidad me he dado cuenta de que no era nada de eso. El problema real es que estaba dejando que mi ego dominara la comunicación de mi marca personal y mi negocio. Y precisamente en este vídeo te quiero compartir cómo lo resolví para poder convertir ese mensaje que yo compartía en un reflejo auténtico de quién realmente era, para poder así atraer a esos clientes a los que genuinamente quería ayudar, sintiendo una profunda conexión con el mensaje que compartía y con el impacto que estaba creando en otros. Y además de ello, al final del vídeo te quiero compartir los 3 pasos prácticos para que puedas aplicar desde ya en tu día a día y que así también puedas convertir ese mensaje en un reflejo auténtico de tu transformación personal para poder atraer a esos clientes que están esperando tu ayuda. Y la realidad es que después de este tiempo tratando de trabajar a nivel interno este tipo de resistencias y ver por qué me sentía algo confundido con el mensaje que compartía, y no solamente en mi caso, sino tratándolo con otros clientes también y ayudando a esos coaches y mentores que querían compartirse de forma auténtica a poder ver ¿qué les impedía compartirse? He visto que es un patrón que se repite constantemente entre coaches y mentores que quieren compartir su transformación personal de forma auténtica. Y es un patrón que se repite y que no tiene nada que ver con sus resultados, con su transformación y con su potencial, sino que tiene que ver con no estar dándose el permiso para compartirse de forma auténtica, porque aunque conscientemente digan que lo quieren, inconscientemente no lo quieren. No lo quería tampoco yo antes y tú tampoco lo estás queriendo en este momento. Y la razón principal de todo esto es que cuando tú quieres compartir un mensaje que es auténtico y que al fin y al cabo expone tu mayor vulnerabilidad, que es quién realmente eres, qué transformación has pasado y qué valor puedes compartir, desde esa certeza y seguridad de que lo que compartes ya es valioso porque tú lo sabes, surge el conflicto de identidad, en el que tu identidad pasada, ese tipo de acciones de exponerte, de comunicarte y de mostrar esa confianza, lo siente como vulnerable y la vulnerabilidad la siente como inseguridad y la inseguridad la siente como un peligro, como algo que te puede ocasionar un daño. Por lo tanto, aunque tú conscientemente quieras, inconscientemente ese subconsciente tiene atada esos paradigmas, esas creencias, esas ideas de que eso es malo para ti. Por lo tanto, ante cualquier acción que implique ese tipo de exposición, ese tipo de daño potencial, te va a tratar de proteger, te va a autosabotear al fin y al cabo a través de procrastinar ese tipo de acciones, a través de compartir un mensaje que no es del todo tuyo o a través de replicar ideas de otros por no exponer tu verdadera vulnerabilidad, autenticidad o por no mostrarte con seguridad para poder evitar ese peligro de que te marquen juicios, de que te critiquen, de que te, por así decirlo, te tachen de alguien impostor. Entonces, para protegerte de todo ese tipo de cosas que tu subconsciente tiene anclados, que son peligrosas para ti, simplemente te limita y te impide hacerlas. Entonces, esto es algo que he identificado mucho y muy constantemente en mi pasado, en mi marca personal y mi creación de contenido, y además lo he ido viendo estos últimos meses con otros creadores, con otros coaches y otros mentores que se tratan de compartir, porque por mucho que tú digas de que no, me falta cierto resultado para poder compartirme, aún me falta cierta cosa para poder mostrar esto, aún me falta cierto tipo de conocimiento para poder sentir que ya estoy con la suficiente seguridad para compartir este mensaje, en realidad simplemente es una limitación interna que te impide darte el permiso para compartirte como realmente eres. Y hasta que no entiendas cómo poder desbloquear esto, da igual el esfuerzo que pongas, da igual las horas que pongas delante para poder crear, da igual lo que estudies, lo que aprendas o las personas a las que ayudes para poder sentirte con más confianza, buscando sentirte más validado para poder mostrarte con seguridad y de verdad por fin, de una vez por todas, mostrarte como realmente eres. Da absolutamente igual. Mientras que no resuelvas
este conflicto de identidad que te mantiene atado a una versión pasada que ya no quieres seguir siendo y que limita por completo tu expresión auténtica, tu mensaje va a seguir viéndose como una versión limitada de ti mismo. Las personas a las que puedes ayudar y podrías estar ayudando no van a ver en ti el mensaje que les haga confiar en tu comunicación, en tu transformación y en tu servicio, porque no van a sentir esa profunda certeza en tus palabras y al fin y al cabo tu marca se quedará como una versión limitada de ti mismo, sin expandirse, sin crecer, sin hacerse visible y sobre todo sin generar el impacto que ha venido a generar y que estás pudiendo generar en este momento por el simple hecho de que no te estás dando el permiso, porque inconscientemente darte el permiso implica dolor, implica daño e implica peligro. Y hasta que no resuelvas este muro invisible que te impide compartirte como realmente eres, te aseguro por experiencia personal y por la experiencia que tengo trabajando con otros clientes en estos mismos ámbitos, que nada se resuelve. En cambio, cuando haces este tipo de clic mental, cuando te permites comprender cómo expresarte con autenticidad, cuando te permites comprender qué tipo de ideas tienes atadas a tu mente subconsciente, que te limitan por completo y te permites verlas, identificarlas y quitarles importancia para impedir que te sigan limitando, te aseguro que el juego cambia por completo, te aseguro que las reglas se vuelven cuesta abajo, se vuelven increíblemente mucho más fáciles y sobre todo empiezas a avanzar en el sentido a favor de la corriente, en lugar de ir en su contra como ibas antes, porque te permites comprender qué tipo de cosas ya no forman parte de ti, ya no tienen poder sobre ti y en ese caso sí, tu mensaje se convierte en ese reflejo auténtico de ti, si sientes la conexión pura por el mensaje que compartes y sí puedes atraer a esas personas que ven en ti la confianza y la certeza de alguien que sabe cómo ayudarles y de alguien que tiene las herramientas que tú hoy mismo tienes y es capaz de mostrarlas con claridad, convicción y coherencia a las personas que pueden necesitar tu ayuda en este preciso instante. Entonces, dicho esto, quiero compartirte a continuación los 3 pasos prácticos para que puedas entender qué tipo de bloqueos te están impidiendo avanzar, resolverlos y poder encarnar a esa versión auténtica de ti mismo a través de tu mensaje, de tu contenido, de tu marca y de tu negocio, para que todo se convierta en un reflejo de ti, de tu valor, de tu servicio y que las personas adecuadas puedan encontrarte, acudir a ti, confiar en ti e invertir en ti para lograr esa transformación que tú has vivido y que puedes aportarles. Bien, el primer paso de todos es que escuches a tu energía interna. Si algo me he dado cuenta y he aprendido durante este camino creando contenido, es que el verdadero mensaje que tú viniste a compartir, el que es para ti y el que realmente se alinea profundamente con quién eres y la persona en la que te has convertido, es ese que te energetiza a compartir, es ese que se siente liviano, que te apetece mostrar, que te apetece defender, es ese que de verdad te sientes como un niño jugando mientras lo creas y mientras profundizas en él y mientras lo expresas y lo defiendes y lo comunicas a través de tu marca personal. Ese mensaje es el que está profundamente anclado a tu corazón. Esa energía, esa alineación, ese entusiasmo que sientes por compartirlo es una señal completamente clara de que ese mensaje es el que debes estar compartiendo en este momento. Sin embargo, lo que sucede muchas veces es que escuchamos demasiado a la mente. Y la mente, precisamente lo que muchas veces nos trata de hacer es de convencer de que ese mensaje aún no es para nosotros. De que nosotros debemos compartir un mensaje inferior o debemos compartir ese valor de una forma más escondida o no debemos mostrarnos suficiente, o no debemos aún permitirnos ser así porque eso implica que todavía no somos la persona suficiente. En definitiva, la mente siempre intenta limitarte, el ego siempre intenta frenarte y siempre intenta ponerte delante una imagen limitada de ti mismo. Por lo tanto, hasta que tú no seas capaz de reconocer esa voz del corazón, ese entusiasmo, esa energía que te alinea precisamente con el mensaje que quieres compartir y dejes de escuchar a la mente que te trata de convencer de que aún no eres capaz o merecedor o suficiente para compartir ese mensaje que sientes profundamente que viniste a compartir, no vas a poder clarificar y entender ese posible mensaje y ponerlo al servicio de las personas adecuadas. Porque vas a estar todo el rato escuchando a la mente que simplemente trata de decirte en qué mensaje debes encajar, a qué sitio perteneces, a qué sitio debes seguir perteneciendo y qué sitio mereces en lugar del que realmente sientes que puedes estar ocupando en este preciso instante. Por lo tanto, te quiero preguntar, ¿qué tipo de mensaje es el que te energetiza a compartir? ¿Qué tipo de transformación, qué tipo de valor, qué tipo de problemas te energetiza a resolver y qué tipo de mensaje sientes que te genera una profunda conexión cuando lo compartes? Porque precisamente ahí está ese tipo de ideas, ese tipo de problemas, ese tipo de perspectiva que sabes que es valioso, sabes que te ha valido en tu experiencia personal y te genera una profunda conexión y un profundo entusiasmo compartirlo, profundizar, hablar con amigos sobre ello, filosofar, profundizar un poco más ahí y volverte realmente bueno
compartiéndolo, defendiendo y guiando a personas en ese proceso. Porque ahí realmente está la energía que te va a permitir anclarte a un punto tan único que tu mensaje se vuelva completamente diferente al del resto de personas que pueden estar compartiendo un tema similar, porque vaya muy anclado sobre todo a tu experiencia personal y a lo que conecta profundamente contigo. Y al fin y al cabo esa energía se nota cuando te permites compartirte desde ahí, esa certeza, esa seguridad, ese entusiasmo, esa ilusión al compartir, te aseguro que se nota porque la he vivido. Cuando cambias de simplemente compartir y comunicar desde la mente, desde ese mensaje limitado que el ego te pone delante y que te dice que es el que ahora estás capacitado para resolver, y te permites compartir desde ese corazón, desde esa voz, desde esa ilusión, desde ese entusiasmo, te aseguro que cambia por completo tu claridad, tu confianza y sobre todo tu capacidad de sostener el proceso, porque te da una energía que antes no te daba la mente, porque dejas de compartir un mensaje que simplemente vale o con el que te conformas y empiezas a compartir ese mensaje que te eleva y que refleja tu verdadero valor. Por lo tanto, presta mucha atención a ese tipo de energía que te da cuando compartes un mensaje u otro. La energía de la mente suele sentirse como algo en lo que tienes que encajar, algo en lo que te tienes que autoconvencer a ti de que tienes que seguir por ese camino. Mientras tanto, la energía del corazón es como que te expandes, como que te permite ver mucho más allá, que te da esa energía y te da esas ideas infinitas de esto es lo que yo he venido a compartir. Entonces, primer paso de todo, escucha a tu energía interna. Segundo paso de todo, observa la principal resistencia de la mente con ese tipo de mensaje. Cuando tú quieres compartir ese mensaje del corazón, la mente, con ese tipo de resistencias, ese tipo de miedos que te he comentado antes, anclados a nivel subconsciente a esa identidad pasada, te va a tratar de convencer de que ese mensaje no es para ti. Va a tratar de lanzarte ideas, miedos, creencias limitantes sobre una versión limitada de ti mismo para impedir que te compartas, porque recuerda que subconscientemente eso va a implicar peligro, daño o riesgo. Y la mente, la principal función de ella es principalmente protegerte, entonces va a evitar todo ese tipo de situaciones que ella piense o que tenga anclado, identifique como peligrosas. Entonces, vas a tener que lidiar con resistencias al principio para poder compartir ese mensaje más auténtico y más tuyo. Y esa es la principal resistencia, el principal bloqueo, el principal muro invisible que impide a las personas, sobre todo a creadores, a coaches y a mentores, compartirse como realmente son. Es principalmente el a pesar de saber que ya son, el a pesar de sentir que pueden compartir ese mensaje o de conectar profundamente con esa energía, sentir que hay un muro invisible que aún por A o por B siempre les sabotea o acaban por compartir un mensaje en el que no se sienten profundamente reflejados. Por lo tanto, presta atención a qué tipo de ideas o a qué tipo de ideas de ti mismo, sí, te limitan cuando tratas de compartirte como realmente eres, porque en ese tipo de ideas, de creencias, están los bloqueos que al fin y al cabo siempre te acaban autosaboteando, frenando, haciendo que procrastines, que vas a acciones que sabes que te implican incomodidad porque te exponen más de la cuenta, a pesar de que es un mensaje que sientes que tienes que compartir. Entonces todo ese tipo de cosas es la lucha típica entre la mente y el corazón. Y cuando el corazón sabe para dónde ir, pero la mente lo frena, por mucho esfuerzo que tú pongas, siempre va a acabar yendo a donde la mente quiera. Por lo tanto, el objetivo aquí es convencer a la mente y hacer que la mente se dirija en la misma dirección del corazón, porque en ese caso la dirección es una, la coherencia se vuelve base en tu comunicación y en ese caso eres capaz de avanzar, la acción se alinea mucho más, parece que todo fluye mucho más fácil porque la mente en este caso se convence de que tiene que ir junto al corazón. Ese tipo de cosas te aseguro que quizás suene algo raro decírtelo, pero se siente cuando tú sabes que quieres ir hacia un lugar, que profundamente conectas con ese lugar y que la mente te acompaña en ningún tipo de ideas, de resistencias o de miedos para poder ir a ese lugar, todo sale mucho más fácil. Sin embargo, cuando el corazón sabe hacia un lugar, tu energía va hacia un lugar, pero la mente siempre acaba yendo hacia otro, todo se siente como un intento de acabar quedándote siempre en el mismo sitio y no saber por qué, a pesar de todo el esfuerzo que pones, porque la mente siempre te limita. Entonces, escucha este tipo de ideas, sobre todo aquí lo más importante es que seas capaz de observar sin reaccionar los pensamientos y las emociones que te vienen vinculados a ese tipo de acciones que te hacen exponerte y seguir la dirección del corazón, es decir, seguir la energía interna que hemos mencionado en el punto primero. Porque cuando tú identificas sin reaccionar, es decir, sin identificarte con ese tipo de pensamientos, de emociones limitantes, eres capaz de actuar a pesar de ellas. Al fin y al cabo, cuando tú te sientes limitado por ese tipo de ideas, de creencias que te dicen que aún debes quedarte en una versión inferior de ti mismo, es porque te estás identificando con ellas.
Si la mente te dice que aún no eres suficiente y tú realmente te identificas con esa idea, vas a hacer cosas que impliquen que no eres suficiente. Pero si la mente te lanza alguna idea de que no eres suficiente para compartir ese mensaje, pero tú eres capaz de verlo sin reaccionar, eres capaz de no identificar con ese tipo de ideas, vas a permitirte actuar como una persona que sí es suficiente, a pesar de tener esa idea en ti. Y precisamente en este proceso es como tú vas a permitirte ir cambiando progresivamente e ir transformando tus creencias. Porque a pesar de tener una creencia anclada o a pesar de tener una idea en ti, te permites no identificarte con esa idea y actuar a pesar de ello, confiando en esa voz o confiando en esa energía interna que te dirige y te refleja el verdadero mensaje que tienes que estar compartiendo. Por lo tanto, en este punto es súper importante identificar qué tipo de ideas te limitan y saber observarlas sin reaccionar para no anclarte a ese tipo de pensamientos o de emociones que son un reflejo de esa versión limitada de ti mismo, de ese subconsciente que está atado a paradigmas y a creencias que no son tú, que simplemente son cosas que han venido y se han desarrollado en el pasado a través de tus experiencias pasadas, de tu infancia, de tus traumas o de todo ese tipo de cosas que has vivido en el pasado y que te han anclado a ese tipo de ideas que hoy no te representan y que hoy solamente te limitan y te impiden compartirte como realmente eres. Por lo tanto, el paso número 2 es entender que, al fin y al cabo, aquello que tú anhelas profundamente es aquello que te lo estás negando a ti mismo. Cuando me refiero de que mucha gente, el problema principal es que no se da el permiso para ser ellos mismos, me refiero a que tú, a pesar de que quieras darte el permiso, a pesar de que anheles compartirte, a pesar de que anheles ese tipo de resultados, esa visibilidad, esa atención, esos seguidores y esos clientes, inconscientemente te lo estás negando porque implica peligro, riesgo, dolor o daño. Y hasta que tú no te desidentifiques de ese peligro, dolor, daño, hasta que tú no digas y te reflejes y seas consciente y observes de que ese tipo de acciones no reflejan ese peligro, dolor o daño, no vas a ser capaz de actuar a pesar de ello, no vas a ser capaz de actuar sin limitarte y sin mantenerte frenado o autosaboteado para impedirte compartirte de esa forma. Por lo tanto, observa ese tipo de cosas y sé consciente de que aquello que tú estás anhelando te lo estás negando de alguna forma a un nivel interno. Por lo tanto, observa sin reaccionar y permítete actuar como sabes que debes actuar. Y precisamente así nos vamos al paso número 3, que es el de ser consciente y ser capaz de comenzar a encarnar a esa persona que ya comparte ese mensaje desde su confianza plena. Al fin y al cabo, las personas no te pueden dar nada que tú no te estés dando primero a ti mismo. Por lo tanto, si tu único cosa que te estás dando es una idea limitada de ti mismo, lo que vas a ver reflejado fuera en las personas, en tu comunicación, en tu visibilidad, en tu contenido, es esa versión limitada de ti mismo, esos resultados limitados que siguen atados a tu versión pasada en lugar de a la persona que ya puedes estar siendo en este momento. Por lo tanto, para poder reflejar fuera unos mejores resultados, unos resultados más elevados y expandir tu vida, tus relaciones, toda tu vida, en realidad en todas las áreas, y en específico en tu negocio y en tu marca personal, debes ser capaz de darte el permiso, debes ser capaz de encarnar en este preciso instante a esa persona que ya normaliza ese tipo de resultados. Y lo que me refiero con esto no es fingir o aparentar ser una persona que no eres, o fingir unos resultados que no tienes, porque eso sería incoherente. Pero lo que sí te estoy pidiendo es que seas fiel a la voz del corazón y a esa energía interna, en lugar de seguir guiándote por la mente y por las resistencias internas que tiene anclada en la mente subconsciente. Pero cuando tú te permites actuar a pesar de esas resistencias, como te he dicho en el punto número 2, y encarnas a esa persona que ya sigue esa voz, que ya defiende esas ideas en las que confía y que ya se permite reflejar la transformación personal que ha vivido de forma coherente, transparente y verdadera a través de su mensaje, te conviertes en esa persona que naturalmente va a reflejar en un tiempo concreto los resultados que esa persona normaliza. Porque cuando tú te permites compartirte como realmente eres, a pesar de las ideas que te frenaban, y dejas de que esas ideas te frenen y dejas de considerarlas un obstáculo porque las ves, las observas, pero no te identificas con ellas, eres capaz de adoptar un tipo de conducta que refleje y que comunique a otras personas que ya eres la persona con ese valor, porque el problema aquí no es que no tengas la transformación, los resultados o la experiencia suficiente para comunicar ese valor. Es que a pesar de tenerlo, no te permites verlo y no te permites comunicarlo porque sigues limitado por esa idea de ti mismo que piensa que es peligroso hacerlo. Entonces, con el paso número 2, una vez que tú te desidentifiques de eso y seas capaz de actuar a pesar de esas ideas, en el paso número 3 creo que identifiques y quiero que veas qué tipo de comportamientos actualmente en tu vida debes cambiar y en tu comunicación, en tu negocio, en todas las áreas de tu vida para poder encarnar y normalizar ese tipo de resultados. Porque cuando tú eres capaz de hacer esto, eres consciente de qué tipo de cosas no están yendo en la dirección que sabes que deben ir para poder darte esos resultados porque van acorde a la persona en la que te quieres convertir, eres capaz de redirigir la atención, de cambiar tu conducta, de cambiar tu pensamiento y de cambiar tu palabra
para poder alinearte con la nueva realidad que quieres construir. Y esto se ve en todas las áreas de tu vida y específicamente en este vídeo te lo quiero compartir para tu marca personal. Como te permites de verdad alinearte con el tipo de mensaje que tu persona ideal, que tu versión más elevada y que esa transformación personal estaría compartiendo, cuando te permite reflejar de verdad ese valor que no estás permitiendo compartir, te aseguro que los resultados cambian por completo, porque adoptas una conducta diferente y eso se ve reflejado en las personas que te consumen, eso se ve reflejado en la calidad de tu contenido, eso se ve reflejado en la coherencia de tu mensaje y de tu negocio. Una vez que tú eres capaz de reflejar a través de tu mensaje tu verdadera transformación, con la confianza, la certeza, la seguridad y la paz de que es algo real, coherente y verdadero en ti, y de que además sabes el valor que puedes aportar sin las ideas limitantes que antes te impedían compartirlo, el juego cambia por completo. La confianza se vuelve base y diaria en tu día a día. Básicamente la certeza para poder compartir y defender esas ideas se siente en tu mensaje y en tus palabras, y todo el mundo empieza a considerarte la persona que puede aportar ese valor, porque la diferencia entre que la persona te considere como su solución y la persona no te considere como su solución es la certeza con la que tú compartes tu mensaje. Y te aseguro que esto, aunque no se vea, se siente. Se siente en tu tono de tu voz, se siente en tu mirada, se siente en el tipo de palabras que utilizas. Entonces, cuando tú te permites anclarte y dejar de convencerte por la mente y te permites comunicar ese tipo de mensaje, te aseguro que cambia por completo todo el mensaje que estás compartiendo. Por lo tanto, el paso número 3 consiste en encarnar a esa persona. Compórtate como la persona que ya normaliza ese tipo de resultados y sobre todo, haz de tu mensaje un reflejo de las ideas que te han funcionado en tu vida. Conviértete en esa persona no significa fingir o aparentar, significa volverte un reflejo de quién realmente te has convertido en lugar de seguir reflejando una versión limitada de ti mismo. Y con estos 3 pasos claros, solo me queda invitarte a que si estás interesado en ver en profundidad ese principal bloqueo que te mantiene limitado y te impide compartirte de forma auténtica, puedes agendar en el link de la descripción una llamada gratuita de desbloqueo de prueba para poder trabajar juntos durante 30 minutos ese principal bloqueo que te impide ser tú, expresarse con naturalidad y comunicar tu transformación personal de forma alineada, confiada y auténtica. Si te resuena, simplemente ve al link de la descripción, agenda la llamada y ahí nos vemos para poder trabajar juntos durante media hora en ese principal bloqueo. Nada más, espero que te haya servido el vídeo, me alegro mucho que hayas llegado hasta aquí, te dejo por aquí el próximo para que sigas profundizando y te mando un fuerte abrazo. Chao.